la Semana Comex tiene un gran contenido además académico para poder conocer mucho más acerca de cuál es el contexto político-económico para las pymes que están deseando exportar. Por eso la presencia de nada más ni nada menos que usted, Marcelo Elizondo, brindando esta conferencia. ¿Cuál va a ser el eje central para todos los aquí presentes? El punto principal es que la Argentina tiene que exportar más. Es un país que exporta muy poco. Es de los países del mundo con menor nivel de exportaciones en relación a la dimensión de su economía, y que para que ese crecimiento de las exportaciones se produzca hay que hacer muchas cosas. Por un lado, hay que corregir políticas públicas, sobre todo ordenar la macroeconomía. Además, hay que trabajar en lo que se llama mesoeconomía, infraestructura, acceso a servicios que el exportador necesita, buenos recursos humanos. Hay que trabajar en el resto del mundo, facilitando el ingreso de productos y de empresas. Y hay que asistir a las empresas, que son las que exportan en definitiva, para que desarrollen atributos competitivos, para que compitan en base a valor, a virtudes. Por lo que trataremos de abordar un poco todo el compendio de necesidades, desde la agenda pública hasta la privada. ¿Y cuáles son desde su perspectiva esos atributos competitivos? Yo digo que hay 5 atributos básicos. Primero, que una empresa tenga una buena estrategia. Hay que elegir bien el mercado, hay que saber qué nicho del mercado se quiere ocupar, qué solución que está reclamando ese mercado uno puede prestar, con qué instrumentos lo puedo hacer. Lo segundo es, hay que tener productos que tengan conocimiento incorporado, que tengan ciencia y tecnología, que tengan innovación. Lo tercero es, hay que acompañar al producto con lo que se conoce como instrumentos de reputación, marcas comerciales, o estándares de calidad certificados, o alianzas que califican. Cuarto, hay que desarrollar lo que se conoce como arquitecturas vinculares. Esto es, tener alianzas en los mercados elegidos para que los vínculos con nuestros clientes sean estables, sistémicos, constantes, no sean ocasionales. Hay que construir un vínculo con nuestras contrapartes. Y el quinto y último es la capacidad de administrar el ambiente de negocios del mercado elegido, que suele ser distinto que el nuestro y que hay que reconocer y trabajar para ello. Si bien hoy en día tenemos un precio del dólar en alza, lo cual facilita a las pymes que exportan, pero al mismo tiempo hay un incremento en el valor de los servicios, de los insumos y sobre todo del capital financiero, que a las empresas les está costando muchísimo adquirir créditos porque las tasas están por los cielos. Es cierto. Por un lado hay un tipo de cambio muy superior al que, mucho más confortable, mucho más competitivo que el que teníamos hace 3 meses. La devaluación desde que empezó el año en términos nominales supera el 50%. Pero también es cierto que hay costos internos que van subiendo. Todavía, como se prevé que la tasa de inflación para fines de año va a estar algo por encima del 30%, si uno mira la previsión que tiene el mercado del valor del dólar nominal a fin de año, es posible que tengamos todavía en lo que queda del año una ganancia en términos de competitividad por tipo de cambio en relación a la inflación en general. Pero la inflación es un promedio, entonces hay costos muy altos, más allá de la inflación, por ejemplo, el costo financiero. Yo creo que, como decía al principio, lo más importante es ordenar la macroeconomía, la tasa de inflación, la tasa de interés, las regulaciones que generan muchos costos también, a veces ocultos, tener estabilidad, predictibilidad, baja aleatoriedad. Es muy importante para desarrollar negocios internacionales poder trabajar a mediano y largo plazo. Y para eso un ambiente macroeconómico estable, confortable, es tan importante como un tipo de cambio competitivo. Y con respecto a la balanza comercial de las exportaciones en relación con las importaciones, ¿cuál es el contexto actual? El primer semestre de este año nos dio un déficit importante, de 5.100 millones de dólares en contra. O sea, hubo 5.100 millones de dólares de importaciones por encima de las exportaciones. Pero el segundo semestre va a cambiar por el nuevo tipo de cambio, las importaciones son más caras, las exportaciones son más competitivas por el nuevo valor del dólar. La foto actual es complicada. La economía argentina ha sufrido una gran desaceleración, de una previsión de un crecimiento de entre 2,5% y 3% para este año. Vamos a tener en todo el año probablemente un crecimiento cero o incluso negativo. La inflación se ha acelerado, muchos costos de producción se han elevado. Por lo tanto, admito que es una situación compleja. De hecho, hemos recibido hace pocos días la noticia de una gran caída en la actividad industrial en el último mes de junio, de más de 8%. Yo creo que la Argentina está pasando por una etapa de búsqueda de nuevos equilibrios que tiene que conseguir. Y esa búsqueda de equilibrios no es gratuita. O sea, la Argentina sigue padeciendo un gran peso del sector público sobre la economía, que genera un déficit de presupuesto y un altísimo gasto público que es muy difícil de financiar. Eso implica para las empresas tasa de interés, alta carga tributaria, inestabilidad, por ejemplo, en la inflación. Hay que corregirlo, eso está pendiente.
Hay una agenda del gobierno de corrección del déficit de presupuesto, de baja de impuestos, pero hay que llevarla adelante. Del mismo modo que la Argentina tiene pendiente, como decíamos hace un rato, una agenda de reinserción en el mundo. Es un país con muy poca vinculación comercial con el resto del planeta. La Argentina exporta el 12% de lo que produce. Latinoamérica exporta el 22% de lo que produce. De modo que también hay una buena cantidad de datos que nos muestran que hay mucha cosa pendiente. Yo creo que son efectos de muchos años de errores. La Argentina ha tenido un desenfoque de lo que debe ser hecho en materia económica durante muchos años. El gobierno está tratando de lograr una agenda de búsqueda de equilibrios, probablemente lo ha hecho con menos celeridad de lo que hubiéramos querido, incluso con un poco menos de aciertos, pero bueno, hay que apostar a que se ponga en orden la macroeconomía, se recupere la inserción inteligente con el mundo y se aliente sobre todo la inversión, que es el principal déficit que tiene la economía privada en la Argentina, una tasa de inversión que sigue siendo muy baja, tanto inversión externa como doméstica. Con una mejor tasa de inversión la Argentina tendrá más capacidad de producción, más calidad en la producción, más innovación y más perspectiva de futuro.